¿Por qué tantas personas pueden permanecer años dentro de una iglesia y sin embargo mostrar poco compromiso con la palabra, la oración, el congregarse y la santidad? ¿Por qué encontramos declaraciones externas de fe que no producen transformaciones visibles? Una de las razones puede estar en el mensaje evangelístico que hemos compartido. Cuando en el afán de hacer el mensaje del evangelio atractivo para las personas y dejamos de confrontar el pecado, llamar al arrepentimiento y demandar una respuesta de fe, estamos corriendo el peligro de producir decisiones religiosas y superficiales, pero no verdaderos discípulos. Necesitamos entonces redescubrir la evangelización bíblica y su verdadero significado. Durante las últimas generaciones, en muchos contextos cristianos, se ha intentado hacer del evangelio algo más atractivo, sencillo y aceptable. El problema con esto es que en ese esfuerzo muchas veces se han dejado por fuera verdades esenciales, entre ellos la gravedad del pecado, la santidad de Dios, su justicia, el juicio y la necesidad del arrepentimiento. Cristo muchas veces puede terminar siendo presentado principalmente como alguien que mejora la vida, resuelve problemas familiares, emocionales o económicos. Pero el Evangelio bíblico presenta algo mucho más profundo de la persona de Jesucristo. Jesucristo es el Salvador que rescata al pecador culpable de la condenación que justamente merece. Cuando estas verdades desaparecen, esto puede resultar en falsas conversiones o conversiones superficiales. Hay personas que pueden pensar que son cristianas porque levantaron una mano, pasaron al frente, repitieron una oración o tuvieron una experiencia emocional, aunque nunca hayan comprendido seriamente su pecado ni manifiesten arrepentimiento y una nueva dirección de vida. Es por eso que necesitamos regresar al lenguaje bíblico del evangelismo. El Señor Jesucristo comenzó su predicación diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso lo encontramos en Mateo 4:17. Y cuando el apóstol
Pedro predicó en Pentecostés y sus oyentes preguntaron, ¿qué haremos? Él respondió, arrepentíos. Eso lo encontramos en Hechos 2:38. Al observar distintos pasajes de las Escrituras, encontramos tres aspectos fundamentales de la evangelización bíblica. Primero, el Evangelio confronta al ser humano con su pecado y su culpa ante Dios. Segundo, el Evangelio llama al pecador al arrepentimiento y a la fe. Y tercero, el Evangelio demanda una respuesta que produce una vida transformada. Tenemos en primer lugar que la evangelización bíblica confronta al ser humano con su pecado. Vamos a hacer un recorrido por varios pasajes bíblicos para demostrar el lenguaje, sentido y significado del evangelismo bíblico. Y vamos a empezar con Isaías capítulo 1, específicamente de los versículos 10 al 20. Ahí se presenta un caso interesante. El pueblo de Israel era profundamente religioso. Ofrecía sacrificios, celebraba reuniones solemnes, levantaba sus manos y multiplicaba sus oraciones. Exteriormente parecía un pueblo devoto. Sin embargo, Dios rechazaba su culto porque detrás de aquella religión existía una vida de rebelión, injusticia y pecado. El problema no era que no tuvieran religión. El problema era que tenían una religión externa que no había transformado el corazón. Ahora, observemos que Dios no suavizó su diagnóstico. Los comparó nada menos y nada más que con Sodoma y Gomorra y declaró que sus manos estaban llenas de sangre. Pero después vino el llamado. Les dijo, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Y posteriormente hace aquella maravillosa invitación, venid luego y estemos a cuenta. Dios promete que aunque sus pecados fueran como la grana, es decir, un rojo intenso como de sangre, podrían llegar a ser blancos como la nieve. Pero también advierte que si persistían en su rebelión, serían consumidos. Aquí encontramos algo que nunca debemos separar: pecado, arrepentimiento, gracia y juicio. La proclamación bíblica no ofrece perdón sin mostrar primero la necesidad de ese perdón. Lo mismo ocurrió cuando Jesús conversó con Nicodemo, algo que está registrado en Juan capítulo 3. Nicodemo no era un hombre públicamente inmoral, era fariseo, maestro de Israel, conocedor de las escrituras y respetado por su comunidad. De hecho, Nicodemo inicia la conversación con una serie de frases de adulación al Señor. Sin embargo, el Señor Jesucristo ni se dio por enterado de esa adulación y fue directo al centro del problema espiritual de Nicodemo. Le dijo, os es necesario nacer de nuevo. Jesús confrontó la confianza religiosa y étnica de Nicodemo. Nicodemo debía comprender que su moralidad, conocimiento, nacionalidad y posición no podían darle vida espiritual. El hombre no necesita simplemente mejorar su conducta, necesita una obra sobrenatural de Dios, necesita nacer de nuevo. Después el Señor Jesucristo dirige su atención hacia la salvación diciendo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Eso lo encontramos en Juan 3:14. Esto se refiere a que Cristo moriría por pecadores y quien creyera en él tendría la vida eterna. Pero unos cuantos versículos más adelante, Jesús también declaró que quien no cree ya ha sido condenado y de paso explicó la raíz moral de esa incredulidad. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por tanto, evangelizar significa presentar a Cristo, pero también explicar por qué necesitamos desesperadamente a Cristo. Si quitamos el pecado del mensaje, la cruz pierde su significado. Si eliminamos la culpa, el Salvador parece innecesario. Si eliminamos el juicio, la salvación deja de parecer algo verdaderamente urgente.
En segundo lugar, tenemos que la evangelización bíblica llama al pecador al arrepentimiento y a la fe. Tenemos Juan capítulo 4. Ahí se nos presenta un escenario completamente diferente al de Juan capítulo 3 con Nicodemo. Nicodemo era un hombre religioso y respetado. La mujer samaritana, por otro lado, llevaba una vida moralmente desordenada. Sin embargo, ambos necesitaban lo mismo: salvación. Jesús inicia la conversación con la mujer samaritana utilizando algo cotidiano, el agua. Luego, poco a poco, conduce a la mujer desde una necesidad física hacia su verdadera necesidad espiritual y le habló del agua viva. Pero llega un momento en la conversación en que Jesús le dice: ve y llama a tu marido. Con esa sencilla declaración expone su condición moral. Jesús no la confronta para humillarla, sino para llevarla a reconocer que su problema era más profundo que la sed, la soledad o las dificultades de la vida. Luego corrige algunos conceptos equivocados que esta mujer tenía acerca de la adoración y finalmente se presenta delante de ella como el Mesías, como el Salvador. Y aquí vemos una respuesta. La mujer cree, deja su cántaro y corre hacia la ciudad para hablar de Cristo. Posteriormente, los samaritanos escuchan al Señor y llegan a reconocerlo como el Salvador del mundo. Aquí vemos nuevamente un patrón, un punto de contacto, una confrontación con el pecado, y Cristo es presentado como la respuesta. Finalmente, existe una respuesta de fe. Esto nos recuerda algo importante. Confrontar el pecado no significa tratar a las personas con dureza o arrogancia. Jesús habló cordialmente con Nicodemo. Jesús habló compasivamente con la mujer samaritana, pero en ninguno de los dos casos evitó la verdad. Amar al pecador no significa ocultarle su condición. Precisamente porque se le ama, se le debe decir la verdad. El Evangelio declara que hemos pecado contra Dios, pero también anuncia que Cristo murió y resucitó para salvar a pecadores. Por eso el llamado bíblico no es simplemente agrega a Jesús a tu vida o acepta a Jesús en tu corazón. Es arrepiéntete y cree. Abandona tu confianza en ti mismo. Reconoce tu culpa. Vuélvete a Dios y confía en Jesucristo y en su obra en la cruz. Ese fue el mensaje de Jesús y ese fue el mensaje de los apóstoles. Finalmente, tenemos que la evangelización bíblica demanda una respuesta que produce una vida transformada. Vamos a Hechos capítulo 2, del versículo 14 en adelante. Ahí se nos permite observar claramente el evangelio apostólico. El apóstol Pedro comienza explicando las escrituras. Después presenta a Jesucristo, su vida, su muerte, su resurrección y su exaltación. Finalmente declara: a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro no habló del pecado únicamente en términos generales, los confrontó personalmente. Aquellas palabras duras y directas produjeron convicción. El texto dice que fueron compungidos, entristecidos de corazón y preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro respondió: arrepiéntanse. Los que recibieron la palabra fueron bautizados y fueron añadidos a la iglesia. Pero aquí encontramos algo fundamental. Su respuesta no terminó con una decisión momentánea. Más adelante, en Hechos capítulo 2, versículo 42, se nos dice que los nuevos convertidos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto significa que el Evangelio no solamente produjo una decisión, produjo también una nueva dirección de vida. Más adelante, en Hechos capítulo 3, se confirma el mismo patrón. Después de sanar a un hombre cojo, Pedro se negó a convertirse en el centro de atención.
dirigió inmediatamente la mirada de la multitud hacia Cristo. Presentó a Jesús como el santo, el justo y el autor de la vida. Después confrontó a todos sus oyentes con esta acusación: matasteis al autor de la vida, refiriéndose a la crucifixión del Señor Jesús. Pero no los dejó únicamente bajo condenación. Anunció que Dios había resucitado a Cristo y luego les dijo: arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Observe nuevamente el evangelio expuesto. Cristo es proclamado, el pecado es confrontado, el arrepentimiento es demandado, el perdón es ofrecido y se espera una vida que abandone la maldad. Eso es la evangelización bíblica. Por esta razón debemos tener cuidado de no reducir la conversión a una fórmula. No es suficiente haber levantado una mano, no es suficiente haber pasado al frente, no es suficiente recordar que alguna vez se repitió una oración. Una oración puede expresar sinceramente arrepentimiento y fe, pero la oración en sí misma no salva. Cristo es quien salva, la fe en Cristo es lo que salva. La pregunta fundamental es: ¿ha reconocido que es pecador delante de Dios? ¿Comprende que merece su juicio? ¿Ha abandonado su confianza en sus obras, en su religión o en su propia moralidad? ¿Está confiando solamente en Jesucristo? ¿Existe una nueva dirección en su vida? No estamos diciendo que el verdadero creyente alcance inmediatamente la perfección. El cristiano continúa luchando contra su pecado, pero cuando Dios salva a una persona, comienza una nueva vida. Surge deseo por la palabra de Dios, surge deseo de orar, surge amor por la iglesia, surge lucha contra el pecado, surge deseo de obedecer y de servir a Cristo, no como requisitos para ganar salvación, sino como fruto de haber recibido una nueva vida. Para concluir este mensaje, es necesario decir que la iglesia necesita redescubrir la evangelización bíblica. No necesitamos inventar un evangelio nuevo. Necesitamos regresar al mensaje que Dios ya nos entregó. Un evangelio que no confronta el pecado no puede mostrar al pecador su verdadera necesidad. Un evangelio que no habla de la santidad, de la justicia, de la ira y el juicio de Dios no puede mostrar adecuadamente la grandeza de la cruz. Y un evangelio que presenta a Cristo únicamente como solución para los problemas temporales, pues podrá atraer a muchas personas, pero no necesariamente va a formar verdaderos discípulos. La evangelización bíblica presenta quién es Dios, confronta al hombre con su pecado, anuncia a Jesucristo crucificado y resucitado, llama al arrepentimiento y a la fe y demanda una respuesta. Hay que examinar entonces el mensaje que nosotros estamos compartiendo. No hagamos el evangelio más aceptable sacrificando su verdad. Prediquemos el pecado y la gracia, el juicio y el perdón, el arrepentimiento y la fe, la cruz y la resurrección, y presentemos claramente a Jesucristo como Salvador y Señor, porque solo el evangelio bíblico puede producir conversiones verdaderas, creyentes firmes e iglesias espiritualmente saludables. Gracias por su tiempo y que Dios siga bendiciendo sus vidas.